Bueno, buenos días a todos y a todas. Bien, a mí me toca hoy trabajar un poco esta clase teórica con la nueva unidad, nuevo autor, Max Weber. Antes quisiera saber si hay alguna duda con respecto a mañana, ¿no? Que es el recuperatorio, si alguien quiere. Aula 203, de 11 a 13 horas, ¿sí? Y bueno, Max Weber es otro autor clásico de la sociología, así como Emil Durkheim, como Karl Marx, ¿sí? Si no me equivoco, es el último autor que vamos a ver durante este cuatrimestre. Y es un autor que nos va a invitar a trabajar en múltiples perspectivas de análisis y digamos que va a tener puntos de acercamiento quizás en algunos aspectos de sus análisis con Marx y con Durkheim, y otros grandes puntos de distanciamiento con esos otros dos autores que nosotros ya hemos visto en la cátedra, en relación, por ejemplo, a su propuesta metodológica, ¿sí? Y también en relación a su visión respecto de la sociedad moderna o capitalista, según cómo la definamos, ¿no es cierto? Entonces es un autor que se me ocurre plantearlo como polifacético, en el sentido de que así como nos va a proponer un análisis multidimensional de las sociedades, es decir, económico, político, social y cultural, nos va a proponer también mirar al individuo y a sus comportamientos, ¿sí? Y no solamente a la sociedad, es decir, una inversión, podríamos decir, en relación a la propuesta de Durkheim, en donde la sociedad era la que en definitiva conforma al individuo en su pertenencia a la vida social, y en cambio Max Weber nos va a proponer también una mirada estructural de lo social, pero al mismo tiempo una mirada microsociológica focalizando en el individuo y en sus comportamientos y en sus relaciones con otros. Es decir, que ahí hay una base, digamos, unos supuestos teóricos y conceptuales distintos que nos van a permitir entender por qué a veces vamos a estar hablando, no sé, de fenómenos macrosociales como Occidente o sociedad moderna o estructura capitalista inclusive, o la estructura de poder, el Estado, ¿no es cierto?, como grandes temas de la sociología weberiana, pero al mismo tiempo también vamos a estar trabajando las acciones sociales, es decir, vamos a estar trabajando a los actores, como le llama Weber. Vamos a estar trabajando el sentido subjetivo de la acción y no solamente el sentido cultural, por ejemplo, que pueda llegar a tener la ética en el capitalismo, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿no es cierto? Bueno, Weber nace en 1864, fallece en 1920. Esto simplemente para que veamos que está escribiendo a fines del siglo XIX y por lo menos en las 2 décadas primeras hasta que fallece del siglo XX. Y entonces ahí tiene también un punto de contacto con Durkheim, porque estas primeras décadas, o por lo menos la primera década del siglo XX, ellos ya la están mirando desde un lugar de avance, pero también de problemáticas que plantea la sociedad moderna, que nosotros hasta este momento habíamos visto más centrada en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y entonces esto hace que nosotros podamos entender quizás algunas cuestiones en términos de problemas que plantea Max Weber respecto de las sociedades modernas, bueno, teniendo como panorama estos principios del siglo XX y los fenómenos que él estaba visualizando en ese momento. Bien. ¿Qué año nace, dijiste? Ahí está, 1864. ¿Se ve bien ese power? Sí.
Vamos a ver un poco uno de los textos más emblemáticos uno de los cuantos textos, pero este texto, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es un librito, digamos, donde él se dedica, yo ya lo tengo en una versión barata, interesante, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde vamos a tener una primer mirada interesante respecto de varias cosas. Primero, de cómo está pensando Occidente Weber. Occidente a diferencia de Oriente. Esa es una primera categorización. O sea, Weber nos va a ir categorizando todo el tiempo, ¿no? Va a ir contraponiendo categorías teóricas y también, por qué no decirlo, categorías históricas, ¿no? Porque Weber es un historiador también, ¿no? O por lo menos adhiere a una metodología historicista en donde nos lleva un poco al pasado para poder entender los fenómenos del presente. Y nos lleva al pasado para entender el origen de determinados fenómenos, como puede ser el capitalismo, pero también como puede ser las formas de comportamiento que se van haciendo habituales, digamos, con el modelo de sociedad capitalista, y entonces eso nos lleva a entender de dónde surgen esas modalidades de funcionamiento del capitalismo y de dónde surgen también esas modalidades de comportamientos propias del capitalismo. En ese sentido vamos a ir cruzando la mirada más estructural con las miradas más individuales, no individualistas sino más individuales, más microsociológicas. ¿Qué es lo que se pregunta acá Max Weber cuando empieza a trabajar este libro, esta obra? Y entonces estas preguntas cruzan un interés muy particular que Weber también tiene por la religión. Así como vieron, Durkheim también, Marx también en alguna medida van a tener un interés por el fenómeno religioso, Max Weber lo mismo. Digamos, siempre van a estar pensando a la religión como un fenómeno social y por lo tanto van a estar detectando allí algún origen, alguna característica en ese fenómeno que va cambiando y cómo luego se traduce en un fenómeno social, ¿no? Cómo eso que aparece como de origen religioso luego aparece como un fenómeno social o cultural, desprendido inclusive de lo religioso que lo originó, ¿sí? Y un poco esa es la intencionalidad de este libro que trabaja Max Weber, en donde encuentra en la religión un origen de unas características culturales del capitalismo que no necesariamente se relacionan en sentido estricto con el determinismo económico del capitalismo, sino más bien con una especie de determinismo cultural que él encuentra en el plano de lo religioso. Entonces, se pregunta Max Weber, ¿qué serie de circunstancias ha determinado que solo sea en Occidente donde hayan surgido ciertos sorprendentes hechos culturales? Esta es por lo menos la impresión que producen con frecuencia, los cuales parecen señalar un rumbo evolutivo y de alcance universal. Se lo pregunta porque observa fenómenos, esto lo van a leer ustedes en la introducción a la ética protestante, que creo que lo tenemos como bibliografía, ¿no? La introducción a la ética la tenemos. Bien, así que eso lo vamos a trabajar más en el práctico, el texto en sí, digamos. Lo que interesa ahora es tratar de ver esta pregunta, ¿no? Yo les decía recién, está en esta introducción a la ética protestante Weber tratando de diferenciar Occidente de Oriente, ubicando en Occidente, por supuesto, el fenómeno del capitalismo y particularmente en Occidente, en Europa, centrado en Europa, observa que hay determinadas características que son propias y que propias del cambio, ¿no? Propias del capitalismo, y que él además identifica en ese escenario, pero lo amplía a Occidente, ¿no? Como una gran categoría. Una parte del mundo es Occidente, otra parte del mundo es Oriente. Hay fenómenos similares, pero sin embargo, dice, solo en Occidente
se producen algunos hechos culturales que marcan un rumbo evolutivo y que aparentemente tienen un carácter universal. Esto quiere decir que se van a extender lo más que puedan a una serie de sociedades, de poblaciones, y por otro lado, no solamente en aspectos económicos y culturales, sino en muchas esferas de la vida social de los seres humanos. Entonces dice, en la Europa moderna, ¿por qué se interesa por los protestantes? Esa es otra pregunta, ¿no?, que por ahí planteamos en Europa, ¿no? Y dice, en la Europa moderna los protestantes participan con el porcentaje más elevado por relación a la población total en la posesión de capital. Él observa eso, ¿no? Hace como un cuadro estadístico y dice, una interesante cantidad de población, un porcentaje elevado de la población de protestantes, a diferencia de los católicos, vamos. O sea, en la tierra, claro, tienen posesión de capital, están en la dirección en los más altos puestos de trabajo especializado y más aún entre el personal técnico y comercial mejor preparado de las empresas modernas. Él observa que los protestantes, o por lo menos los que han practicado o han tenido un origen familiar de protestantes, observa que muchos de ellos tienen capital, están en puestos de trabajo especializados, están preparados y posicionados en las mejores empresas modernas de Europa. Y por esto mismo, entonces, le interesa ver qué características tiene entonces el protestantismo como corriente religiosa, a diferencia del catolicismo, por ejemplo, y entonces qué impacto pudo haber tenido la Reforma Protestante en la aparición de algunos fenómenos que han provocado que no solo el origen del capitalismo, sino su expansión e inclusive su universalización. De hecho, dice, la vigilancia de la Iglesia Católica sobre la vida de cada día estaba bastante relajada. El movimiento hacia el protestantismo significó aceptar un nivel mucho más elevado de reglamentación de la conducta que el que pedía el catolicismo. Esa es otra cosa que impacta, digamos, porque aparentemente el catolicismo, ustedes saben, tenía un predominio importantísimo en todo el orden feudal, ¿no? Y ese poderío, podríamos decir, de la Iglesia Católica estaba concentrado en el Vaticano, ¿no? Estaba concentrado en el Papa, estaba concentrado en todo lo que tenía que ver la representatividad de la Iglesia, ¿no?, en la vida cotidiana de las personas, pero también en la idea religiosa del mundo, ¿no?, en esta idea de que hay que tener como un espíritu de sacrificio, pero que por otro lado hay que aceptar lo que somos, porque quizás en otra vida podamos alcanzar la felicidad. Para decirlo groseramente, digamos, digamos el catolicismo tiene como una cosmovisión, primero que tiende a un movimiento más colectivo. Eso sí, la Iglesia es una colectividad. ¿Me siguen hasta ahí? Digamos, porque yo estoy tratando de que miremos sociológicamente lo que nos está planteando. Lo colectivo, a diferencia de lo individual, es, bueno, la institución, ¿no? La institución, las tradiciones, las costumbres, la creencia hace y posibilita que haya un colectivo, ¿no?, que haya una colectividad. El tema es que la Reforma Protestante pretende romper, en principio, con esa hegemonía de la Iglesia Católica en Europa. Y ocurre en dos países particularmente de Europa, que es Inglaterra y Alemania. En donde, por supuesto, lo que aparece, sin hacer una descripción exhaustiva, porque en realidad me parece a mí que no es lo que interesa tanto, aparecen varias ideas vinculadas a tratar de romper un poco con esta hegemonía política, religiosa que tenía la Iglesia Católica por sobre Europa, digamos, y por otro lado comienza a percibirse un cambio respecto
de la interpretación de la Biblia y de la interpretación de las creencias religiosas por parte de estos protestantes. Ahora, si esta expresión que yo transcribí acá un poco como para que veamos esta contraposición entre el catolicismo y el protestantismo tenía que ver con tener una vida más relajada, no es esa la hipótesis más fuerte, digamos, para la ruptura del protestantismo con respecto a la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, si la idea era no participar tanto de ese colectivo que en alguna medida era un colectivo que tenía un sentido coercitivo, prácticamente de imposición de una mirada, por ejemplo, de la Biblia, podía llegar a ser esto, pero por otro lado acá nos está diciendo, ya había una especie de relajamiento de la Iglesia Católica respecto de su impronta en la reglamentación particularmente de la conducta, y sin embargo el protestantismo, dice, adopta una actitud resueltamente estricta frente a la relajación y la diversión, fenómeno especialmente notorio en el calvinismo. Es decir, si la idea era tener una vida más relajada o que se separase de esta reglamentación de la conducta que imponía la Iglesia Católica, ese parece no ser el camino a partir del cual Weber decide analizar la propuesta ética del protestantismo, ¿no? Es decir, esa ética de la vida, ese estilo de vida que propone el protestantismo. Entonces, Max Weber plantea y dice, la Reforma desempeñó un papel en la introducción del concepto de profesión y vocación, colocando con ello en el centro de interés el cumplimiento, ahí tengo una S de más, del deber de las actividades mundanas. Vuelvo a leer, dice, la Reforma desempeñó un papel en la introducción del concepto de profesión-vocación, colocando con ello en el centro de interés el cumplimiento del deber en las actividades mundanas. ¿Esto por qué ocurre en parte? Porque una de las cuestiones que plantea el protestantismo es tener una propia interpretación de la Biblia. Es decir, comenzar a plantear primero que la Biblia la pueden leer muchos, que no tiene que haber un monopolio de la lectura de ese texto fundamental del cristianismo, ¿sí? Por otro lado, esa lectura que tiende a ser como mucho más popular, podríamos decir, en el sentido de quitarle también esa hegemonía en la Iglesia Católica de ver qué se lee, qué no se lee, o cómo se interpreta la Biblia, o cómo debe respetársela. El protestantismo lo que propone es una lectura individual, una interpretación que haga que cada individuo pueda seguir adelante, digamos, con su creencia, con esa creencia que es la misma, ¿no?, que tienen respecto a un Dios, respecto de una predestinación, por ejemplo, pero que al mismo tiempo ubica de manera interesante, dice Weber, al individuo como en un primer plano, ¿no? Una especie de contemplación, podríamos decir, de lo que Dios propone, de lo que la Biblia nos indica, pero que ya no es colectiva, no es en la iglesia, no es en la reunión, sino que es más bien individual. Por otro lado, la otra cuestión que es determinante, digamos, en esta nueva interpretación que realiza el protestantismo del plano religioso es el hecho de que hay una predestinación, es decir, hay un destino que inexorablemente cada uno tiene, pero que en vez de cumplirlo, digamos, de manera pasiva o de manera contemplativa en esta vida terrenal, porque se supone que hay otra vida después, me estoy guiando por un sistema de creencias, ¿no?, es necesario brindar como una obediencia más estricta a la conducta terrenal
porque de hecho hay que ganarse ese destino. Yo lo tengo, pero de todas maneras me lo tengo que ganar. Me tengo que ganar una vida que sea para los protestantes una buena vida, por ejemplo, y que por otro lado permita una especie de abnegación, podríamos decir, por un estilo de vida que no necesariamente en la que no necesariamente se derroche el tiempo, en la que no necesariamente tenga yo que mantener una conducta inapropiada, sino que me lleve justamente a tener una rigurosidad con mi conducta, justamente porque es necesario brindar esa benevolencia, esa retribución, digamos, a ese Dios que se tiene. Lo digo de esta manera porque en realidad lo explica Weber de manera mucho más compleja, porque me parece que urgentemente necesito que podamos ver la parte sociológica del análisis de Weber, en el sentido de entender que hay en esa ruptura entre la Reforma protestante y la Iglesia católica una ruptura cultural, ¿sí? Hay una ruptura que tiene que ver con poner en alguna medida en un centro, podríamos decirlo, en una especie de protagonismo importante de una propia interpretación de un sistema de creencias al individuo por sobre la sociedad, aunque no sea eso, no sea esa la intencionalidad de los protestantes, pero sin embargo cada uno debe poder vigilarse a sí mismo, cada uno debe poder comportarse de una manera adecuada, cada uno debe poder brindar una vida lo más aséptica posible, en el sentido de no irse, digamos, en una vida mundana, en una vida plagada de placeres, digamos, cuando en realidad debiera convertirse en una vida de sacrificio. Pero que no haya alguien que te lo indique, sino que seas vos mismo el que te autoimpongas una conducta de estas características, es decir, una conducta centrada, por ejemplo, en el trabajo, una conducta centrada, por ejemplo, en una vida sana, ¿sí? Una conducta que tenga que ver también con la necesidad de darle un desarrollo efectivo al tiempo que nosotros tenemos en la vida esta terrenal. Yo digo así porque es como diferenciar los dos planos en las que la religión nos pone como en dos planos, como si existiesen dos mundos, ¿no? El terrenal y el celestial. Entonces a mí me parece que hablar de lo terrenal es el aquí y el ahora, es este mundo, y entonces ahí el protestantismo comienza a generar una especie de ética que tiene que ver con qué es lo que está permitido hacer y qué es lo que no está permitido hacer, porque la ética en parte tiene que ver con eso, ¿sí? El protestantismo ascético es un poco lo que estoy diciendo o planteando. Dice, Weber sostiene que la consecuencia de esta doctrina para el creyente debe haber sido de una inaudita soledad interior. Voy a describir una acción, siguiendo a Weber. Leo solo la Biblia. Solo rezo a mi Dios. Pienso en la creencia que estoy teniendo, digamos, y digo, necesito tener una buena conducta. Y una buena conducta se debe traducir en trabajar mucho, tener ganancia, ganar dinero, tener condiciones materiales, o sea, en donde se pueda ver eso que yo hago, ¿sí? Y por otro lado, es una responsabilidad mía. Nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Se entiende? Es una conducta que yo debo poder adquirir, ¿no? Que no tiene que venir el cura de la iglesia a planteármela, al contrario, ¿sí? Y entonces
aparece el ser individual en su máxima expresión, ¿no es cierto? Pero por otro lado aparece también el autocastigo, es decir, si yo no cumplo con eso que me propuse, digamos, en el sentido de trabajar tantas horas, de acumular bienes materiales, de brindarle una buena vida a mi familia, etcétera, etcétera, y sin embargo es esa la ética que a mí me guía, ¿cómo les parece que nos podemos llegar a sentir? Sin que por otro lado nadie me indique, ¿no? Esto lo hiciste mal, como Durkheim, por ejemplo, ¿no? Donde aparece el castigo, ¿no? Aparece la institución sancionadora. Porque yo quisiera que podamos pensar, Weber sostiene que la consecuencia de esta doctrina para el creyente debe haber sido de una inaudita soledad interior. En el asunto que para los hombres de la Reforma era más decisivo la salvación eterna, el hombre se veía obligado a recorrer solo su camino hacia un destino decretado para él desde la eternidad. Yo no puedo zafar de ese destino. Tengo ese destino. Se quedaron en silencio. ¿Cómo se imaginan ustedes una soledad interior? Eso es importante, la soledad interior. ¿Puede haber una soledad exterior? Soledad interior sería una depresión. ¿Una dimensión? Depresión. Bueno, podemos pensarla de esa manera, en términos más psicológicos, ¿no? Es decir, no encontrarle sentido a lo que estoy haciendo, o no saber cómo encontrarle la vuelta a algo que tengo que hacer. También puede ser, ¿no es cierto? Si además tengo la creencia efectiva de esto, de que ya la salvación eterna está predeterminada y que esto está decretado en la eternidad, ¿qué es lo que en realidad te va a guiar? Te va a guiar la vida terrenal, te va a guiar esto que estoy haciendo aquí en el aquí y en el ahora, porque a diferencia, me parece, del catolicismo, que es una práctica de la religión más contemplativa, ¿cuál sería la diferencia, digamos? Es que me parece a mí, ¿no?, sin ser demasiado religiosa ni católica practicante, ni mucho menos, es que hay una suerte de diferencia entre una conducta marcada por los protestantes, donde en el aquí y el ahora yo tengo que definir el destino que me tocó, y por otro lado tener una conducta en donde yo me autocondicione, ¿no?, en donde depende de mí lo que yo tengo que hacer, a diferencia del catolicismo, en donde no depende tanto de mí, sino depende de lo que Dios dijo, ¿no?, o lo que la Iglesia indica, aunque haya también culpabilización, digamos, ¿no? Y además porque siempre tengo la posibilidad de pedir perdón y de tener una vida feliz en otra vida. ¿Se entiende? Es diferente, digamos, el estilo, la conducta que predispone un sistema de creencias a diferencia de otro sistema de creencias. Es decir, tengo un sistema de creencias y me predispone a tener una conducta determinada y le da un sentido a esa conducta. El tema es que el protestantismo pone por primera vez, según Weber y en Occidente, al individuo en una posición, ¿no?, de hacerse cargo de su destino. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, una vez planteado esto, que parece medio complicado porque parece que estuviésemos hablando de religión, y estamos hablando un poco de religión,
Weber plantea y dice: el capitalismo moderno ha recibido un determinante influjo en su evolución por parte de los adelantos de la técnica, ¿no? Su racionalidad actualmente se encuentra de manera sustancial condicionada por las posibilidades técnicas de realizar un cálculo con precisión. Esto es por las posibilidades de la ciencia occidental, especialmente de las ciencias naturales, precisas y racionales con fundamento matemático y experimental. Acá vamos a tratar de hacer un puente entre lo planteado recién por la ética protestante y lo que viene ahora, que es algo así como este marco cultural que va a tener el capitalismo moderno en relación a esas características propias que en esta introducción que ustedes van a leer a la ética protestante tiene el capitalismo y Occidente, ¿no? Entonces yo les decía hasta hace un ratito que el protestantismo lo que marca es son como nuevas pautas de conductas vinculadas a una ética, a lo que debo hacer y a lo que no debo hacer, ¿sí? En términos religiosos. Y que eso además tiene que ver justamente con poder entender la diferencia que hay entre lo colectivo y lo individual, ¿no? Yo les decía, una cosa es hacerse cargo de tu destino, otra es depositar en el colectivo el hacerse cargo, digamos. Entonces, el individualismo que aparece ahí, o el individuo como primacía de una conducta que está ligada al trabajo, a la profesión, que está ligada a una conducta desprendida, digamos, de determinados placeres y de actividades mundanas, te va a ir marcando un estilo, unas prácticas, digamos, que tiene que ver con esa mirada religiosa. Lo que hace Weber es encontrar allí una especie de germen, de inicio, de origen, de una ética propia del capitalismo. Traslada la ética protestante a la ética del capitalismo. O sea que en el capitalismo nosotros nos vamos a encontrar también con determinados comportamientos, ¿sí? Vinculados por supuesto a determinadas estructuras, que hacen que el capitalismo tenga vigor. Es decir, que no sea solo el determinante económico, que es el que ha surgido con la innovación de la técnica, con la revolución industrial, con la revolución francesa, que es todo lo que hemos venido viendo hasta ahora, que inclusive podemos trasladarlo al marxismo y decir, bueno, el marxismo lo que decía era que había un cambio en el modo de producción y eso provocó el surgimiento del capitalismo, el avance creciente de la burguesía, por ejemplo, la posesión de los medios de producción, el surgimiento del proletariado. Digamos, todas son características que Max Weber no va a desconocer. Lo que sí va a plantear es que no solamente vamos a tener ese origen del capitalismo, más en términos económicos, sino que también tenemos que indagar el origen del capitalismo en términos culturales. Y entonces por eso encuentra en la Reforma Protestante un origen, ¿no?, cultural del capitalismo. Que le va a llamar además el espíritu del capitalismo, ¿no? Algo como que sobrevuela el capitalismo. Bueno, algunas características de Occidente, a diferencia de Oriente, las encuentra, por ejemplo, dividiendo las esferas. Es decir, divide las esferas de la vida social. Entonces plantea varias esferas, Weber, pensando en Occidente y pensando en las sociedades modernas y capitalistas, que es que las esferas van a estar claramente diferenciadas o diferenciándose, como la esfera erótica, como la esfera económica, la esfera política, la esfera cultural, digamos, y cada una de esas esferas va a tener unas lógicas distintas
aunque relacionadas entre sí en relación a las características del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, el avance y los adelantos de la técnica y la precisión del cálculo, por ejemplo, en la mayoría de esas esferas es una característica propia de Occidente, dice. Si bien yo puedo... El avance de la técnica, el avance del cálculo, de la ciencia, no quiero decirlo, digamos así, pero la ciencia occidental tiene toda esa base más matematizada, tecnológica, precisa, metodológica, digamos. Pero que lo interesante es que en cada una de estas esferas, cualquier esfera que nosotros tomemos, por ejemplo, la esfera del derecho trabaja en algún momento en esta introducción a la ética protestante, dice hay una jurisprudencia presentada, instalada en Occidente, y esto no significa que no haya una jurisprudencia, unos derechos y deberes, por ejemplo, que pueda uno tener en otros países de Oriente, pero que sin embargo se institucionalizan y se definen de determinada característica en Occidente, ¿no? Entonces existe un derecho, existe un funcionariado, por otro lado, muy especializado, que también es una característica de Occidente, y en relación a la esfera económica plantea también un fundamento que tiene que ver con el avance de una contabilidad, por ejemplo, y de un cálculo racional, ¿no? Y planificado que los capitalistas utilizan para la acumulación de ganancias. Es decir, no hay para Weber en Occidente un capitalismo aventurero, que él define como aquel que está guiado por la finalidad del lucro, que uno podría decir sí, pero si todos los capitalistas están guiados por la finalidad lucrativa de la ganancia, pero no de manera desmedida y no de manera, digamos, irracional, sino que lo que hacen es organizar la empresa capitalista de una manera planificada, organizada y racional. ¿No es cierto? Esto es muy distinto, esa diferencia es interesante, que seguramente la vamos a seguir trabajando en los prácticos, que es diferenciar el capitalismo aventurero del capitalista racional occidental. ¿No es cierto? Es obvio, dice, que en cada uno de los casos se trata de un racionalismo específico y peculiar de la civilización de Occidente. Nos quedamos ahí un ratito más. Entonces, para sintetizar un poquito esta primera parte, hay una característica propia de las sociedades capitalistas y de Occidente, que es el avance de una racionalidad que se observa en todas las esferas de la vida social. Y acá hace una caracterización Max Weber, ¿no? Un modelo teórico, digamos, que diferencia de la irracionalidad. Es decir, ser racional significa o implica tener una conducta metódica. Ser racional implica tener una conducta metódica. Implica una conducta planificada, ¿sí? Tener un uso de los medios que voy a utilizar para realizar determinada finalidad. Poder planificar lo que voy a hacer, digamos, tener como un objetivo claro, una finalidad clara respecto de lo que voy a hacer, ¿sí? El cálculo, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de racionalidad. Sí, está bien. Es un muy buen ejemplo de racionalidad justamente porque hace que toda conducta sea previsible, ¿no? Si yo calculo, por ejemplo, como dice ahí, la inversión en una empresa,
los medios de los que dispongo, el proceso de elaboración de los productos, la ubicación de los mercados y además la obtención de determinada ganancia que luego debe ser reinvertida en la empresa, digamos, todo eso se basa en un cálculo racional y en una especie de contabilidad, de una administración. Entonces, cómo se organiza una empresa capitalista va a tener que ver con esa racionalidad. Claro, sería como que hago para que me den un rédito. Claro, porque hay un objetivo que está previamente pensado y planificado, digamos, podríamos decir. A diferencia de lo irracional. Sí. ¿No tiene una diferencia para aquella época un tratado internacional sobre el peso y la medida también? Para focalizarse en todo lo que era la mercadería y el capitalismo. Sí. Todo lo que es el avance de las ciencias y de las técnicas lo plantea en esta introducción. Lo que pasa es que es bastante detallado y lo vamos a leer, por eso yo no quiero hacer hincapié mucho en eso, pero habla inclusive por eso, de los avances técnicos y de conocimientos científicos son fundamentales, digamos, para el avance de este tipo de racionalidad. Pero más allá de eso, que es fundamental, ¿no?, que es importantísimo que podamos ver, lo interesante me parece a mí, para que nos vayamos pensando, es cómo diferencia lo racional de lo irracional. ¿Qué es lo que ubica en el campo de lo irracional? Es un poco lo que estábamos hablando de los protestantes hace un ratito. Es decir, irracional sería perder el tiempo. Irracional sería dedicarme a actividades mundanas, dedicarme a actividades, no sé, ligadas al orden de lo afectivo, por ejemplo, lo que tengo ganas de hacer en ese momento, ¿no?, el impulso, lo instintivo, ¿no?, y que eso además me tire abajo toda una empresa planificada previamente, sea en cualquier esfera. Empresa la podemos utilizar como una idea más desde lo económico, pero si yo me propongo un proyecto político, por ejemplo, puede pasar lo mismo. Si yo desde la esfera, no sé, erótico familiar, me propongo también algún propósito de tener una vida buena con mi familia y sin embargo me guío básicamente por el lado de lo impulsivo, eso se puede venir abajo. El tema es, ¿cómo hace Occidente para que eso se consolide, digamos, como un estilo de vida? ¿Qué es lo que ha pasado en Occidente que ha provocado que en todas estas esferas de la vida, digamos, avance este proceso de racionalización? Por eso hace como Weber hace como establece como un puente, podríamos decir, conceptual entre el origen del protestantismo y su desarrollo y lo que luego va a ser la base cultural del capitalismo. Si el empresario, si bien tiene como objetivo la ganancia, dice, sin embargo, su empresa va a estar organizada de manera racional. No va a perder el tiempo, no va a tratar de dilapidar lo que está ganando, sino al contrario, justamente, ¿no?, como una idea de una especie de ética que tiene que ver con no perder el tiempo, no despilfarrar lo que se está ganando, porque justamente eso es lo que hace al trabajo cotidiano y a una especie de conducta cotidiana, ¿no?, del capitalista. O sea, el capitalista no es solamente, como decía Marx, el que explota, sino que al mismo tiempo también tiene un marco cultural que guía su conducta. Esto podríamos llegar a concluir en relación a este planteo de la racionalidad, ¿no? La idea del cálculo, de la contabilidad planificada, de la administración, de la jurisprudencia, del derecho, está muy metido, digamos, en la lógica, en la matriz del capitalismo occidental, ¿no es cierto? Pero además esto determina el funcionamiento de las estructuras de alguna manera, pero también determina el funcionamiento, o condiciona o posibilita el análisis de los comportamientos más individuales. Nosotros mismos también terminamos haciendo un uso más racional de nuestros tiempos, de una planificación más pensada de nuestras propias actividades, ¿no? Y
En fin, esto hace que aparentemente estuviésemos adhiriendo a una idea de cómo debiera ser la vida, ¿no? Esto es un poco lo que me parece lo interesante que está planteando Weber. Sí. Cuando dice, hace referencia sobre la ética y la moral que establece como norma de conducta dentro de lo que es la empresa, para que ese capitalismo se formalice dentro de una empresa, por ejemplo. Que el capitalista podía organizar reglas y conductas dentro de su empresa. Entonces con eso establecía ética y moral dentro de la misma. Claro. Que no es solo que hay una obediencia. Sí, no, claro, pero es así. No es solo que hay una obediencia en relación a la necesidad material, digamos, de tener el trabajo, por ejemplo, en el caso del asalariado, sino en relación a una ética de cómo me debo desenvolver. La base también de esa ética va a tener que ver, lo que dice ahí la introducción a la ética protestante, es la aparición del trabajo libre también en Occidente, ¿no? La aparición del trabajo libre, del trabajador libre, significa nada más y nada menos la idea de que haya el trabajador no es que está condicionado absolutamente, digamos, para tener ese trabajo, no está condicionado absolutamente, sino que en realidad tiene un grado de libertad, ¿sí? Tiene además derechos, tiene además una jurisprudencia que lo digamos, de alguna manera lo enmarca, y tiene la libertad de trabajar para quien quiera, por ejemplo, ¿no? La idea esta aparece también de manera muy interesante, trabajada por Max Weber, me parece que a diferencia de Marx, quien también plantea la idea de que la diferencia del trabajador asalariado, a diferencia de la servidumbre, por ejemplo, en la época feudal, es el trabajo libre, ¿sí? Esa es una distinción muy interesante, pero al mismo tiempo me parece que lo que plantea Weber acá es la idea de la libertad individual, ¿no? Hay una idea de libertad individual que sí forma parte de esta especie de marco cultural que tiene el capitalismo, en donde existe una creencia, ¿no? Efectivamente, de que hay una libertad a partir de la cual yo puedo, digamos, tener un tipo de conducta. Soy un individuo, por otro lado. Si lo vamos trasladando a lo que planteé al principio, de manera quizás un poco complicada, pero que lo planteé en el sentido de dónde viene esta idea de lo individual, es un poco el hacerse cargo de uno mismo, ¿no? El hacerse cargo de uno mismo es una idea muy fuerte respecto de cómo entonces voy a organizar mi conducta o mi comportamiento. Así como la empresa organiza, en términos de un funcionariado, inclusive también dentro de la empresa, la administración, la contabilidad, los cálculos de los ingresos y de los egresos, la venta en los mercados, etcétera, etcétera. De la misma manera hay una organización, por supuesto, de los trabajadores que están dentro de esa empresa, pero al mismo tiempo un autocondicionamiento respecto de las propias conductas. ¿Se entiende eso? Es decir, quizás no tenga que tener a mi jefe todo el tiempo diciéndome que yo tengo que no desperdiciar el tiempo que yo tengo de trabajo dentro de la empresa. A lo mejor lo hago yo mismo, en el sentido de decir, esa es la ética que a mí me guía, ¿no? No tengo que perder el tiempo adentro de la empresa mientras estoy trabajando, ¿no? No me puedo dedicar a tomar un mate en el medio del trabajo porque tengo ganas de hacerlo, si es que eso hace que no se vea bien mi comportamiento, ¿no? Una conducta ética muy fuerte, ¿sí? Que deviene de lo que los protestantes plantearon en su estilo de vida. Sí. ¿Tiene que ser su comportamiento individual? ¿Cómo? Depende de su comportamiento como es individual. Claro. Transformarlo en la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana llevarlo al plano laboral.
Sí, lo podemos pensar así con Weber, podemos pensar el comportamiento individual como la base de la vida social también, ¿no? Pero de unos con otros, la acción social. Si yo me quedo solito haciendo algo, no necesariamente es una acción social, pero sí es cierto que de lo social lo tengo incorporado, digamos. Y entonces eso hace que yo también tenga una acción que me lleve a darle algún sentido. Puede ser que el sentido que yo le dé sea ese marco ético que yo estaba explicando al principio, ¿no? Que luego se desprende también de lo religioso y ya lleva a un marco de racionalización más instrumental, es decir, que quizás no tenga tanto que ver con una moral, sino que tenga que ver más bien con otro tipo de valores como la eficiencia, la eficacia, el ser efectivo en lo que estoy haciendo, digamos, el saber delimitar los ámbitos. Una cosa es el tiempo del placer y otra cosa es el tiempo de trabajo, ¿no? Y por otro lado acomodar, digamos, planificar de alguna manera esos tiempos y esas distintas esferas de la vida en mi propia vida individual. No sé si esto se entiende, o sea, yo puedo planificar una vida para el mundo del trabajo, otra para la vida personal, otra para, no sé, la vida con los familiares, etcétera, etcétera, y eso hace que haya cierto grado de previsibilidad en las conductas cuando se racionaliza tanto, ¿no? Porque está ahí el tema de que yo preveo lo que voy a hacer anticipadamente y no me guío tanto por los impulsos, podríamos decir, ¿no? O por la condición más afectiva que está presente, pero que está condicionada, podríamos decir. ¿Se entiende? Sí, podríamos decir, división de esferas. Bueno, ¿qué hora es? Es temprano. Voy a pasar un poco a una segunda parte de la clase, sería esta, que es el concepto de sociología comprensivista de Max Weber. Tiene bastante que ver con lo que estamos planteando. Dice, debe entenderse por sociología en el sentido a que ha aceptado esta palabra empleada en tan diversos significados, una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y sus efectos. Es decir, la sociología se llama sociología comprensivista porque hay un añadido muy interesante acá que realiza Max Weber, que es no solo la necesidad de explicar los fenómenos sociales, que es un poco la propuesta, por ejemplo, de Emil Durkheim, sino también explicar el sentido de la acción, ¿no? Explicar los significados de las acciones sociales. Entender que esos significados, además de ser este marco amplio que yo les acababa de dar hace un rato, en términos de lo cultural, el sentido puede ser reinterpretado por los actores y en ese sentido puede haber no un sentido solo, sino múltiples sentidos, una multiplicidad de significados que le otorgamos a las acciones sociales. Entonces es una ciencia que pretende interpretar y comprender sentidos y significados diversos de la acción social y de esta manera poder explicarla causalmente en su desarrollo y efecto. Significa poder explicar algunas causalidades, significa poder interpretar lo que los actores realizan y entienden y le dan sentido a sus acciones, poder ver en el desarrollo de sus acciones si esos sentidos se mantienen o se van modificando y poder también ver el efecto que generan las acciones sociales. ¿Qué entiende por acción social? La acción social es el objeto de estudio de la sociología de Max Weber.
Así como el objeto de estudio de la sociología de Emile Durkheim eran los hechos sociales, ¿se acuerdan? Bueno, el objeto de estudio de la sociología de Max Weber van a ser las acciones sociales, la acción social. La acción social, dice, incluyendo tolerancia o omisión, se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras. Venganza por previos ataques, réplica, ataques presentes, medidas de defensa frente a ataques futuros. Los otros pueden ser individualizados y conocidos o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. Es decir, la acción social implica necesariamente a otros. No solamente a mí mismo como individuo, a mí misma como individuo, sino también a otros. Es una acción dirigida a otros. También es una acción dirigida a otros con expectativas de recibir una respuesta, podríamos decirlo, aunque no sé si la categoría respuesta sea la indicada, pero con la expectativa de recibir una especie de retribución, podríamos decir, ¿no?, de contestación a lo que estoy haciendo. Se establece así otra categoría que trabaja Weber muy interesante, una relación social. O sea que sí o sí necesito para la acción social por lo menos dos, ¿no? Por lo menos dos. Dos personas, dos sujetos, dos actores, ¿sí? Entonces, estas acciones, dice, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras, se refiere a que son acciones en donde sí o sí está presente el otro. Puede estar presente materialmente hablando, o puede ser que también mis acciones estén presentes aunque la persona no esté, digamos, ¿no? Aunque la persona a la que me estoy dirigiendo pueda ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una institución. Son otros en los que hay alguna intencionalidad de mi acción que hace que yo contemple al otro. Por eso el ejemplo que da ahí me parece interesante. Dice venganza por previos ataques, réplica, ataques presentes, medida de defensa frente a ataques futuros. Es un ejemplo, digamos, bien persecutorio Weber acá, porque podría haber dado otros ejemplos, pero se le ocurre que lo van a atacar y que lo van a perseguir. Puede ser que tenga que ver con su forma de pensar con alguna de las cuestiones que a él le pasaban, ¿no? Pero supónganse que nosotros pensamos ese tipo de acción. Yo puedo pensar entonces acciones dirigidas a otros que me han hecho daño, ¿no? Por ejemplo, y que por las dudas entonces yo voy a actuar de determinada manera. Yo puedo actuar buscando la confrontación, por ejemplo, con ese que me ha hecho daño, o puedo tratar de evitarlo. ¿Me siguen en el ejemplo? No, no me siguen. Están perdidísimos, ¿eh? No sé si porque yo estoy perdida, ustedes también, o ambos, o ambas partes, pero reencaucemos ya. Vamos muy rápido, esa es una cosa. Pero, ¿qué es la acción social? ¿Qué es lo que acabo de decir? Primero, para que haya acción social, tiene que haber por lo menos dos partes, ¿no? Porque si yo estoy acá solita, por ejemplo, si yo me sentase acá a tomar agua y los miro a ustedes, pero no les digo nada, no les dirijo la palabra, no hago nada, me quedé acá. Es más, supónganse que no me conocen. No hay intercambio. Estoy en una acción individual, ¿no es cierto?, que es solo mía y que no involucra al otro. ¿Se entiende? Sí. Pero interactuar sería contar lo que le pasa a cada uno de esas dos personas. Más que contar es actuar en función de la otra. No necesariamente. No necesariamente. Como voy a dar el caso por este delirio que tiene acá Weber, me parece interesante que pensemos. Supónganse que alguien me hizo daño. X, no importa, me hizo daño. Teníamos una relación, hubo un intercambio, ¿no? O tenemos una relación. Pero a partir de ese daño, yo tengo que actuar de determinada manera.
O sea, define una actuación que en parte es individual, pero está dirigida hacia otro. Está guiada porque el otro, por ejemplo, me hizo determinado daño. Entonces, yo puedo tener varias opciones. Una, buscar la confrontación. Lo busco permanentemente, ¿no? Y le recrimino el daño que me hizo. ¿Me siguen? Bien, esa es una acción. ¿Qué sentido les parece que tiene esa acción? Violencia, por ejemplo. ¿Ves que ya aparece la idea de violencia? ¿Qué más? Venganza. Bien, otro sentido o significado de la acción. Pueden ser diversos. No siempre va a ser el mismo, aunque sea la misma acción, la búsqueda de la confrontación. Supónganse que el daño no haya sido violencia física, sino que haya sido que me sacó el novio. No, estoy pensando, que el sentido del daño también puede ser diverso. ¿Se entiende? El sentido o el significado de la palabra daño. Si yo digo daño, me imagino determinada cosa que como estamos muy metidos con los medios de comunicación y con las cosas que están pasando últimamente, enseguida me parece que sale la violencia física, y además porque yo hago esto y esto está comunicando algo, el gesto, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Bien, muy bien. Es decir, si me sacó el novio, a lo mejor yo estoy buscando otro tipo de venganza, digamos, que no necesariamente tenga que ser con la confrontación, el daño físico, sino que tenga que ver con que se lo vuelva a sacar yo de nuevo otra vez. No sé, ¿se entiende? ¿Se entiende? Por eso, investigar ese tipo de acciones sociales requiere para Weber interpretación y comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Ponerme con entrevistas, ¿no? Y tratar de hacer lo que dice Weber, que es una conexión de sentido. ¿Por qué? Porque el tema que está saliendo, que es debido a lo que yo transcribí ahí un poquito de lo que dice Weber, la venganza o los ataques, nos llevó al tema de la violencia, por ejemplo. Bueno, es un tema candente en este momento, de nuestra agenda pública inclusive. Bueno, pensemos entonces que probablemente no todos estemos pensando lo mismo del significado y las acciones de violencia. Para los que algunos es violento, para otros no lo es. Si no, no estaríamos discutiendo el tema. Entonces, ahí aparece un problema que no solamente es estructural en el sentido de que la mayor parte de la población lo está viviendo, sino que también es diverso, ¿no? Yo puedo tener significados diversos de las mismas acciones. ¿Se entiende esto? Bien. Después dice, los otros pueden ser individualizados y conocidos o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. Pensemos en individuos individualizados. Yo puedo tener individuos individualizados, es decir, los conozco, más o menos los tengo. ¿Quiénes pueden ser, por ejemplo? En mi caso son mis estudiantes. Yo puedo no conocerlos personalmente, ¿no? Pero en este caso hay una acción social porque acá yo estoy dando una clase y tengo una cantidad de estudiantes que son ustedes, a quienes conozco poquito o casi nada en algunos casos, y sin embargo estamos estableciendo una relación social. Aunque ustedes estén callados la boca, aunque yo no tenga la certeza de que me están escuchando, por ejemplo, o que me están entendiendo, sin embargo hay una relación de comunicación acá. ¿Sí o no? Bien, entonces estamos individualizados. Esos otros están individualizados. Son estudiantes con docentes. Acá está el equipo, mis compañeros, digamos, y estamos más o menos teniendo una acción social que es recíproca, que está individualizada. Ahora puede ser también que mi acción, los otros, sean una pluralidad de individuos indeterminados. Entonces,
pensar yo ahí que mi acción es una serie de individuos indeterminados y sin embargo yo hago la acción. Dice, los otros pueden ser individualizados y conocidos, o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. ¿Yo puedo hacer una acción social que está dirigida hacia otros y que esos otros sean completamente desconocidos? Sí. Sí, por ejemplo, pues ya me cansé de pensar ejemplo. Planchar al rival. Planchar al rival. La hinchada. La hinchada. Bien, el fútbol. ¿Puede ser el Estado? Puede ser el Estado. Bien, muy bien. El fútbol y el Estado. El fútbol hay una cantidad de jugadores, están jugando, están haciendo una acción social, es una práctica deportiva y hay una hinchada y la hinchada son todos completamente desconocidos. Bueno, supuestamente, ¿no? También está la barra brava y ahí tenemos un montón de cosas y de temas para charlar, pero puede ser entonces que yo haga una acción que yo sé que es social, que sé que está dirigida a otros, pero que esos otros yo no los conozco, quizás nunca los vea, quizás nunca charle con ellos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y esos otros también, de alguna manera, hacen una acción que tiene que ver conmigo, aunque no nos conozcamos y seamos perfectos desconocidos. En el caso del Estado, bueno, Weber va a trabajar específicamente el Estado, ¿no? Y va a decir allí el Estado es para Weber un tipo de dominación legal, racional legal, que esto lo vamos a explicar si alcanzamos hoy, si no la próxima clase de Weber se explicará, que es que hay una serie de funcionarios que trabajan en el Estado, ¿no es cierto? Y que realizan una serie de acciones todos los días para una población que pueden ser perfectamente una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. ¿Sí? Pero que sin embargo quizás se hagan determinadas acciones políticas, por ejemplo en este caso, o de gobernabilidad, que tengan que ver con, bueno, vamos a tratar de llegar con todas las cloacas al barrio tal, o vamos a tratar de realizar una acción colectiva para crear una plaza en un barrio donde se necesita plaza porque hay ahora muchos niños, un barrio nuevo o un barrio viejo que hay que recuperar y restaurar. Y sin embargo, ahí yo no digo que no se conozcan a los vecinos, pero puede ser que hayan acciones dirigidas hacia otros que no necesariamente yo tenga que conocer, mirar y establecer una comunicación de ida y vuelta, pero la acción se realiza lo mismo con unos sentidos y unos significados. ¿Estamos? Bien. La acción social. ¿Qué hora es? Voy a seguir un poco más y ya no me da más la voz. La acción social, dice, como toda acción puede ser una acción... encuentra tipologías de acción. Yo la parte metodológica no me quiero adelantar, la vamos a explicar más en la próxima clase, si es que tenemos. ¿El 17 es feriado? Sí. Ah, bueno. Weber, para poder interpretar entonces la acción, las acciones sociales, encontrar el sentido de la acción, tiene una metodología, ¿no? A partir de la cual construye modelos conceptuales, podríamos decir. Lo que él va a llamar los tipos ideales van a ser modelos conceptuales. Conceptos que van a tener que ver con la realidad que está estudiando, pero que al mismo tiempo van a servir para que podamos utilizar esos conceptos, esos modelos teóricos para analizar acciones sociales concretas. ¿Sí? Entonces, encuentra que toda acción social puede ser una acción racional con arreglo a fines, que está determinada por las expectativas en el comportamiento tanto de los objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas sopesados y perseguidos. Acá, la acción racional con arreglo a fines vendría a ser la acción más racional de todas, podríamos decir. Es como el modelo
de acción racional que él encuentra en Occidente, no en estado puro, pero sí predominante, que es esta exhaustiva, como yo les decía antes, planificación, ¿no? Planificación, pensamiento previo, cálculo de los medios que voy a utilizar para conseguir un fin, ¿no? Un fin o un objetivo también, que me parece que es una palabra interesante para que podamos pensarlo en términos de nuestras vivencias, ¿no? Entonces, acá este tipo de acción racional con arreglo a fines indica que el comportamiento de la persona es racional de manera predominante, es decir, va calculando todo lo que necesita, todos los medios para la acción que pretende realizar y para llegar a un objetivo o finalidad que tiene previamente pensado. Se planifica y ejecuta, ¿no? Planifica y ejecuta, claro, y trata de que además pueda alcanzar la finalidad al máximo posible, digamos, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo del estudio. O sea, ustedes seguramente para venir a la universidad han pensado previamente el por qué se han anotado en una carrera universitaria. Bueno, una vez tomada esa decisión, ¿no?, que sería el primer paso, comienzan la cursada del plan de estudios de la carrera que han elegido. Y para eso, el plan de estudios, por otro lado, plantea una serie de pasos que la persona debe seguir hasta alcanzar el primer objetivo, que podría llegar a ser terminar primer año con las materias promocionadas, supónganse, y luego pasar al otro paso, que sería segundo, y así sucesivamente. Al mismo tiempo, la persona, digamos, que tiene el objetivo claro o la finalidad clara de recibirse, supónganse, de llegar a ser un profesional, planifica o se ve obligado inclusive a planificar su vida racionalmente, justamente para poder llegar a esa finalidad. Seguramente ustedes han cambiado varios estilos de vida, ¿no?, a partir de que han ingresado a la vida universitaria. Justamente porque hay que planificar mejor los tiempos. Un poco lo que hablábamos con los protestantes hace un rato, ¿no? Tenemos que planificar los tiempos, tenemos que planificar el estudio, aprendemos nuevos métodos de estudio, ¿no? Leemos mucho más, tratamos de medir todo eso o de calcularlo, digamos, para llegar, no sé, bien al parcial. Y si especulo un poquito, puedo llegar al recuperatorio, ¿no es cierto? Supóngase que no me alcancé a presentar a la primera instancia del parcial, me voy a la segunda instancia, pero tengo esa posibilidad, entonces puedo hacer esos cálculos, y esa es la acción racional con arreglo a fines. ¿Qué queda fuera de la acción racional con arreglo a fines? Lo imprevisible. Lo que sale de esa planificación, los afectos, por ejemplo, puede llegar a ser, ¿no? O sea, si yo planifico todo un sábado para estudiar sociología y me cae un amigo que no me avisó, todo va a depender qué tipo de acción va a predominar ahí, si yo recibo a mi amigo o no. Vamos, por ejemplo, a la acción afectiva. La 3. La acción afectiva dice, especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales. Ahí no hay prácticamente, según Weber, racionalidad, porque siempre se está manejando con dos grandes categorías diferenciadoras, Weber, que es la racionalidad y la irracionalidad. Entonces ubica el campo de los afectos en el campo de lo irracional. ¿Estamos? Es medio irracional el campo de los afectos, ¿no? Los sentimientos son más impulsos, son eso que me guía de otra manera, que no es el objetivo de me voy a recibir y entonces voy a planificar todo lo que hago en base a eso. Que puede haber una base afectiva, quiero hacerlo, deseo hacerlo, pero en realidad todo lo que hago tiene que ver con estudiar lo más efectivamente posible para poder aprobar todas las instancias de exámenes, por ejemplo, ¿no? Ahora,
Si llega mi amigo a tomarse un café, digamos, y si yo permito que lo haga, cuando yo había planificado todo mi sábado para estudiar, ¿qué acción predomina ahí? ¿Qué tipo de acción predomina? ¿Cuál es el fundamento de la acción? Yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Puedo hacer así un hola, ¿qué haces acá? Pero después, ¿no? Lo invito a pasar y le dedico por lo menos 2 horas a mi amigo. ¿Qué tipo de fundamento de la acción predominó ahí? ¿El racional o el afectivo? El afectivo. Si yo le digo a mi amigo, lo detengo en la puerta y le digo, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Mira, sí, no, me pasaba a tomar unos mates. No puedo ahora porque tengo que estudiar sociología. ¿Qué fundamento de la acción predomina ahí? El racional. El racional con arreglo a fines. Porque ¿cuál es el objetivo o el fin que se puso ahí el actor? O el actor le llama. Estudiar sociología, sí. Si viene tu amiga, vas a tomar mates, le decís que vamos a estudiar sociología, escúchame, y estás con tu amiga y estudias sociología. ¿Qué pasa? ¿Qué acción? Y hay una indecisión ahí, hay un problema. No, está muy bien tu ejemplo, porque, digamos, no es que actuamos como autómatas y somos o racionales con arreglo a fines o racionales con arreglo a verbales o afectivos o tradicionales, sino que ahí lo que habría que ver es qué es lo que está. Puede ser que también predomine lo tradicional, la acción tradicional determinada por una costumbre arraigada, que en tu familia te hayan enseñado que a la visita se la atiende, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, a mí me pasa eso en mi casa. Mi madre me enseñó a que a la visita se la atiende, más allá de lo que a vos te importe en ese momento, si planificaste, si no planificaste, si lo querés, si no lo querés. Es una visita, conocido de la familia, vos lo atendés. Bien, la acción ahí está determinada por una costumbre arraigada. Y eso te origina, porque vos estás en pleno cambio también, te origina como unas contradicciones internas, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí es muy interesante ver cuál es el fundamento que predomina. No es que se va a dar en sentido exacto el modelo teórico que él arma, porque estos son modelos teóricos, pero a lo mejor predomina algo del afecto, ¿no? Y te está ganando lo otro que tiene que ver con conseguir tu objetivo, ¿verdad? Que también, ojo, puede tener que ver con el orden de lo afectivo. ¿Estamos? No hay, digamos, modelos que se den exactamente así en la realidad, pero sí son aproximativos, me ayudan a comprender la acción del otro. ¿Sí? Claro, no es cerrado, sino que tiene... Claro, la metodología es, estos modelos teóricos, tipos de acción, me permiten arrimarme, digamos, a la práctica real, a la acción real, desde un modelo teórico que se armó y me permite dar algún tipo de explicación del sentido de la acción del otro, ¿no? Pero para hacer eso tengo que preguntarle al otro qué motivó su acción, ¿sí? ¿Qué fue lo que motivó su acción? En un largo periodo, ¿no?, de entrevistas, esto ya es metodológico, ¿verdad? Bien. Otro tipo de tipología que arma Max Weber tiene que ver con el poder y la dominación. ¿Sí? Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Por dominación, bueno, diferencia poder y dominación. Hay una relación social en la relación de poder, hay una relación social, ¿sí? Y es muy interesante que podamos comprender que esta relación de poder, digamos,
tiene que ver con la probabilidad de imponer la propia voluntad. O sea que en las relaciones sociales hay relaciones de poder, ¿no? Estas acciones que nosotros hacemos de unos con otros tienen que ver con el poder. El poder vendría a ser algo que está presente entonces en toda acción social y en toda relación social. Aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Es decir, el ejercicio del poder implica también la posibilidad de resistencia a la imposición de ese poder. ¿Estamos? Pero el poder se visualiza en la relación social. Yo te quiero imponer una forma de pensar y vos te podés resistir. Yo te puedo decir, no, en realidad tenés que pensar de determinada manera. No tenés que ir a vengarte de esa persona que te hizo daño, y sin embargo hay una resistencia y vos sí lo querés hacer o no lo querés hacer, digamos. Pero el tema es que el poder implica esta probabilidad. ¿Probabilidad qué es? Que no necesariamente se ejerce, ¿no? Sino que en realidad el poder puede estar presente, pero solo se va a ejercer en la acción real y en la relación social concreta. Ahí yo voy a visualizar el ejercicio del poder. Por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. Por disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que en virtud de actitudes arraigadas sea pronta, simple y automática. A ver, también por dominación debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia. La dominación y la disciplina son formas de poder, ¿no? Son formas de ejercicio del poder, implican el concepto de poder. Hay procesos de dominación, siempre habla en términos probabilísticos Max Weber, pero cuando hay dominación, entonces ese ejercicio del poder tiene la probabilidad de encontrar obediencia, ¿no? En esa relación no solo hay ejercicio del poder porque sí, sino también un convencimiento probable para que el otro me obedezca. Y hay un mandato determinado, o sea, un contenido entre personas dadas también, ¿no? Sí. Eso ahí puede hacer referencia al contrato social de Rousseau. A ver, por ejemplo, pero ¿por qué lo pensaste ahí? Por el mandato determinado entre personas dadas, digamos, como que responde al Estado, la dominación. Bien, sí. Sí. Puede haber una necesidad. Porque de hecho el Estado es un tipo de dominación, ¿no? Ahí hay un ejercicio del poder, hay obediencia por un mandato determinado, se obedece, no sé, en ese caso al contrato social, a la voluntad general, por ejemplo, ¿no? Si la voluntad general o el sistema representativo también indica, bueno, yo obedezco. Pero además hay, como dice acá, un contenido, ¿no? Hay un mandato determinado que de alguna manera ha sido legitimado, ¿no? No es que las personas obedecen porque sí, sino porque ha habido algún proceso de convencimiento de eso que me proponen. ¿Puede haber imposición? Por supuesto que sí, pero ahí sería el ejercicio del poder como más directo, digamos, ¿no? La violencia física directa, por ejemplo, es una forma de ejercicio del poder e inclusive de dominación. Pero también es cierto que la dominación tiene que ver con una obediencia en donde el otro, de alguna manera, por diversas razones, decide obedecer. Claro, yo te iba a plantear eso. Ahí puede entrar el tema de la palabra necesidad. Sí, por ejemplo. Hago una determinada cosa porque, no sé, el tema del trabajo. Sé que me pagan mal, me explotan pero lo tengo que hacer porque necesito la plata. Claro.
exactamente. Y sin embargo obedezco, o obedezco al funcionario, ¿no? O al que me gobierna, ¿no? O a la autoridad, Y bueno, y disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que en virtud de actitudes arraigadas sea pronta, simple y automática, ¿no? Es decir, acá me parece que hay algo bastante parecido a lo que vendría a ser, por ejemplo, el tipo de acción guiado por las tradiciones y las costumbres que les explicaba en la diapositiva anterior. Esto, determinada por una costumbre arraigada, es probable que la disciplina pueda tener que ver con una conducta arraigada. Es decir, como dice ahí, hay un mandato, hay una obediencia, pero la respuesta es simple y automática, ¿no? Obedezco, ¿no? Entonces la disciplina es esto. Todos de alguna manera vienen y se sientan, ¿no? Y el disciplinamiento tiene que ver con un orden legitimado también. De determinada manera se distribuye el espacio, ¿no? Se delimitan las funciones, ¿no? Y eso provoca una disciplina que vendría a ser una especie de ordenamiento. Estamos acá sentados, estamos escuchando a esta persona que ni siquiera conozco, pues para algunos decir ni siquiera la conozco, y lo hacemos de manera disciplinada, es decir, hay una obediencia en alguna medida y hay una conducta automática, simple. Ustedes vienen, se sientan, yo vengo, pongo el PowerPoint y me pongo a dar clases, digamos, ¿no? Entonces, es interesante este concepto de disciplina porque, qué sé yo, más adelante, para los que tienen la materia anual, en el segundo cuatrimestre vemos a un autor que se llama Michel Foucault, que va a trabajar esta categoría especialmente, ¿no? La de disciplina. Pero entonces el poder es una relación social para Weber, ¿no? Y no es que en esas relaciones sociales no haya ejercicio del poder, sí la hay, y diferencia entonces la categoría de poder de la de dominación, y la de dominación vendría a ser encontrar un orden legítimo. El Estado aparece siempre en las sociedades modernas occidentales, capitalistas, estas que un poco caracterizamos al principio, como el gran ordenador de ese orden legítimo, ¿no? El aparato del Estado, que es algo que me parece vamos a trabajar la próxima clase con mayor detenimiento. Bueno, preguntas, dudas, yo me tengo que ir un ratito antes hoy, así que, ¿cómo vamos? Más o menos pudimos entender, se complica un poco, Weber es complejo. Los textos, chicas, que tenemos para el martes, ¿cuáles son exactamente? Que no me acuerdo. Me parece que es la Introducción a la Ética Protestante, si no me equivoco. Bueno, entonces para el martes tienen que traer la Introducción a la Ética Protestante, un texto re cortito, van a ver que yo dije mucho más de lo que dice ahí. La Introducción a la Ética Protestante. Es ese texto, sí. Y bueno, y para los que van a rendir mañana, muchos éxitos, ¿no? Éxitos en el parcial. Y buen fin de semana.